Muchas gracias a la Red de Finanzas por esta invitación, a la Universidad de Summer por la organización y recibirnos hoy en sus espacios, y especialmente muchas gracias a los ideadores, promotores y asistentes de esta iniciativa, porque desde todo punto de vista los esfuerzos que hagamos para profesionalizarnos en el entendimiento de los mercados de capitales y las finanzas es poco con respecto a lo que necesitamos como país en este tema. Teniendo en cuenta que las personas que están sentadas desde ayer viendo temas de derivados desde esta mañana y van a seguir hasta mañana por la noche con un evento el sábado, pues es un poco retador encontrar una temática que asegure que uno no repita a ningún predecesor ni le dañe la exposición y chivee a ningún conferencista posterior. Espero estar a la altura de ese reto en este momento. En ese sentido, lo que propongo para esta hora de conferencia es una introducción muy corta sobre la importancia de lo que estamos hablando acá. Un tema que no he visto plasmado mucho en el programa y que le vamos a dedicar unos minutos de qué es eso y qué significa eso de que el mercado es estandarizado y había hablado ya de derivados y del subyacente y del repo implícito y de la tasa, pero nunca me habían puesto el apellido de que el derivado tiene apellido estandarizado. Entonces, ¿qué significa eso? Y lo que me parece más importante para dedicarle un tiempo un poco más extenso es inspirado un poco en el origen de esta institución, mirar el mercado de derivados desde la profesionalización del mercadeo. Hay un mensaje general y es que el tema de los derivados no es un tema solo de los ingenieros financieros. A los ingenieros financieros pues les encanta o nos encanta echarle número al tema y encontrar nuevas formas de derivar las funciones y esas cosas. Pero realmente el desarrollo del mercado de derivados es una industria para el país y como industria recoge el beneficio de cualquier ciencia y de cualquier línea de pensamiento, y espero plantearles y entregarles un poco de esa experiencia y darles un espacio de vida real de lo que nos toca hacer en el mercado cada momento. Rápidamente, como introducción, contarles que este tema del desarrollo del mercado de derivados no es un reto académico, ¿sí? Entender esto no es un reto académico. Hay N.000 textos que hablan que existe una elasticidad importante entre el desarrollo de los mercados de capitales y el desarrollo económico de un país, y que esa elasticidad aumenta en la medida en que el mercado va mejorando su nivel de crecimiento. Eso significa que cada día más Colombia va a tener más importancia de que el mercado de capitales sea una palanca para poder aumentar el desarrollo de la economía, y eso es una responsabilidad muy grande, y por lo tanto a partir de este momento todas las universidades de la red y especialmente todos los estudiantes acá presentes pues tienen una gran responsabilidad que ya les entrego de tarea, y es que en cada uno de ustedes de hoy y de su futuro profesional, desde cualquier punto donde estén, el entendimiento de los riesgos y la gestión profesional de los riesgos va a impactar la eficiencia del uso de los recursos y el desarrollo de la economía. No es una responsabilidad de poca monta, y muchas gracias por aceptarla sin preguntar yo. ¿Por qué esto es importante? Porque los mercados de capitales forman las variables de precio y de expectativa que permiten gestionar los riesgos, ¿sí? No tiene mucho sentido, y esperemos no vuelva a pasar nunca más, todavía nos pasa, ¿sí? La revista Dinero de final de año diciendo que las empresas se comportaron muy bien, pero que la tasa de cambio se nos fue en contra, entonces los resultados no son los esperados, ¿sí? Ese tipo de lógicas es imposible de seguir sosteniendo, y por lo tanto este proceso de derivados es importante y de eso estamos hablando. ¿En qué parte estamos nosotros desde la bolsa apoyando este proceso? Desde crear para el mercado local lo que se llaman los mercados de derivados estandarizados o derivados listados. Es un derivado como todo, pero tiene algunas particularidades de la manera como se monta. Normalmente en las aulas de clase
uno está viendo toda la parte del front. La parte sexy del derivado, digamos, cuando uno lo ve, es la parte del front, del número, del arbitraje, de que con esto hago plata, y el repo implícito, y calculo el subyacente. Todo ese tipo de cosas es la parte sexy que está mucho más intensiva en los espacios de capacitación, pero todo eso solo es posible realizarse si después de que se negocia, lo que yo llamo como la tubería del mercado está preparada para administrar los riesgos y hacer que esos derivados que le ofrecía un cliente, luego cuando el cliente los consuma, efectivamente le generen el beneficio que él está esperando recibir. Y eso lo hace posible el proceso de la infraestructura del mercado. En ese sentido, ¿cómo funciona un mercado de derivados estandarizado? El mercado de derivados, primera consideración, es que desde el punto de vista de las funciones de negociación, el mercado listado recientemente, antes era Viva Voz, está fundamentado en herramientas tecnológicas. Una plataforma de negociación o de registro, y digo recientemente porque en el pasado, pues, y todavía en algunos mercados en el mundo, los acuerdos o los lugares de encuentro, los puntos de encuentro de negociación se formalizaban en ruedas o corros con mensajes de viva voz, pero cada vez más la tecnología es una revolución transversal a cualquier industria y en el mercado financiero la tecnificación de la negociación es una base importante para la formación de precio. El lugar donde se encuentran compradores y vendedores se hace posible a través de la conexión electrónica entre ellos. ¿Sí? De esa manera, pues tenemos personas que pueden estar sentadas en cualquier lugar del mundo negociando productos de cualquier otro lugar del mundo en tiempo real. Esos productos derivados estandarizados de manera principal son los llamados futuros y las opciones. Esos futuros y opciones, ustedes ya lo han visto, no voy a entrar en eso, de alguna manera son operaciones que incluyen o incorporan el plazo y por lo tanto ese plazo necesita a alguien que haga la gestión de los riesgos de ese plazo, la compensación, la liquidación de esas operaciones. Compensación es un término un poco técnico jurídico, pero es muy importante pensar que de todo lo que alguien negocia en el mercado, alguien tiene que ser el encargado oficial de decir quién tiene la obligación de pagar qué y quién tiene la obligación de recibir y entregar qué. Eso es la compensación. Y la liquidación es otro rol muy importante para los mercados y es el encargado oficial y legal de transferir la propiedad de los activos financieros de una persona a otra. En este momento esto suena evidente de que se pasa, pero asegurar los riesgos de que cuando alguien compra un bono y se lo pasa a alguien, ese bono efectivamente le llegue al que tiene que ser, es una herramienta fundamental del mercado. En el caso de los derivados funciona lo mismo. Y este rol lo realizan en los mercados listados un agente que se llama una cámara de riesgo central de contraparte. ¿Sí? A veces en la literatura le dicen clearing house por la expresión en inglés, pero es una cámara de riesgo central. Ya veremos qué hace, pero este es un nombre que es importante y el mercado y la cámara funcionan como una única entidad, una única forma de negocio. En Colombia la legislación estableció que todas las actividades relativas a la negociación de los productos listados se hacen desde la Bolsa de Valores de Colombia y por regulación todas las actividades relativas a la compensación, liquidación y administración del riesgo se hacen en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y esta cámara tiene que ser una entidad independiente. Eso es importante y por eso acá, digamos, lo hablamos. En el mundo este no es un modelo muy utilizado. En el mundo las dos cosas están metidas en el mismo negocio, pero en Colombia la legislación, digamos, destinó esta. Entonces, para que un mercado de derivados funcione, tiene que haber, en principio, una infraestructura para negociar y una infraestructura para compensar y liquidar. Eso es una característica del mercado listado. Pero veamos el detalle de qué es lo que hace esta cámara. Cuando un vendedor y un comprador entran al mercado manifestando sus intenciones de compra o de venta y acuerdan unas condiciones de negociación
y deciden celebrar esa operación, la operación se hace. En ese momento el rol de la cámara es interponerse y la cámara se vuelve el vendedor de todo comprador y el comprador de todo vendedor. Esa es una característica específica, digamos, de lo que hasta ahora ya hacemos unos comentarios mercados listados, donde los compradores y vendedores originales realmente no terminan teniendo relación entre sí. Es una relación del comprador con la cámara y del vendedor con la cámara. ¿Esto por qué es importante? Todo esto se hace por una razón, y es que la necesidad de montar mercados estandarizados es la necesidad de mejorar y estandarizar la administración de los riesgos de este mercado. Y es la cámara la que gestiona ese riesgo. ¿Por qué lo estandariza? Porque si todas las entidades y todas las personas del mercado negocian con la cámara y la cámara tiene un único modelo de administración de riesgo, pues de esa manera se hace uniforme la manera como las diferentes entidades se ven afectadas por el modelo de riesgo. Entonces, las garantías que se piden son las mismas para todos los participantes. Los llamados al límite son los mismos y se estandariza la administración del riesgo. La cámara define límites de operación para todos los participantes. Esto es todo un proceso reglado. En Colombia ustedes lo pueden consultar en la página web de la cámara. La cámara tiene una función muy importante de eficiencia en el mercado, y es que como todas las operaciones se hacen con él, al final es la cámara la que puede hacer el neteo de operaciones. Porque si yo compré con una entidad y vendí con otra entidad, pero luego la cámara se interpone y se vuelve mi única contraparte, perdón, entonces la cámara me puede netear la compra con la venta que hice previamente, y eso genera eficiencia en la administración de los riesgos. ¿Por qué eficiencia? Porque si me piden garantías por esa operación, pues no tengo que garantizar dos veces, sino que al compensar esas obligaciones puedo tener el negocio sin necesidad del sacrificio de capital original. Y desde mi punto de vista, el tema realmente importante y diferencial de los derivados listados es que por motivos de riesgo, estos derivados tienen liquidación diaria. Liquidación diaria significa que todos los días el que ganó recibe su platica y el que perdió la paga, que es una consecuencia muy importante, porque, eso es para el mercado de futuros, porque todos los días a las 8 de la mañana, cuando abren los mercados, todo el mercado está en cero exposición de riesgo de contraparte, porque ya todos los agentes pagaron lo que debían o recibieron lo que ganaron, y eso hace que el modelo de administración de riesgo se vuelva uniforme. Ese es el tema, digamos, más importante. Acá ya voy a correr un poco más porque ese era el tema importante, la existencia de la cámara y de los productos de liquidación diaria. ¿De qué estamos hablando acá? De lo que estamos hablando es que la idea, la filosofía del mercado estandarizado es que los agentes en un principio se pusieron de acuerdo en utilizar procesos estándares y pequeños para aumentar la liquidez de los productos. A mí me gustan los ejemplos, digamos, mucho más domiciliarios, por decirlo así, pero es como ir a comprar jugo de naranja. Si ustedes van a comprar jugo de naranja a la esquina del estadio, pues el jugo de naranja en la esquina del estadio es uno, el de la señora. Esta señora tiene N.000 compradores y vendedores que confluyen al carrito de jugo de naranja por el mismo vaso de jugo de naranja. Si ustedes van a comprar jugo de naranja en Pomona, pues la confluencia de compradores y vendedores no es tan fuerte en el mismo jugo de naranja, porque hay jugo de naranja con potasio, sin potasio, con pulpa, sin pulpa, con pepa, sin pepa, con marca blanca, con marca verde, y entonces esa diversidad de reglas con las que están los productos hace que los compradores y los vendedores del jugo de naranja se partan entre los diferentes productos y la liquidez baja. La idea general de esto es volver esto un palo quemado. ¿Sí? Se llama, no sé aquí en Medellín cómo se llama la plaza de mercado, pero en Colombia, en Bogotá, qué pena, vengo de allá, se llama un palo quemado, y es que cuando el producto es uno solo y se entiende en las mismas consecuencias y de la misma manera,
aumento la probabilidad de tener compradores y vendedores interesados en el mismo momento del tiempo por ese activo y puedo maximizar la posibilidad de que lleguen a acuerdos de precio. Y de esa manera hago un mercado más líquido. Y la liquidez es el oro del mercado de capitales. La búsqueda de la liquidez es el oro del mercado de capitales. Y si de esta manera puedo promover formación de liquidez, pues hay mucha gente que va a permitir el producto líquido, porque es más fácil de administrar, que el producto líquido así le guste más. ¿Sí? Si fuera, para seguir con mi ejemplo, y si hubiera una buena vecindad, es mucho más fácil y es una decisión más racional que en una casa que toda la vecindad compre el mismo jugo de naranja, de manera que cuando el jugo de naranja le caiga mal al vecino, pues el vecino puede pasar y entregarle el resto del botellón al otro y entonces el mercado se vende y se compra y se encuentran. Pero si tienen jugos de naranja de Pomona, cada uno diferente, y al vecino le cayó mal el jugo de naranja con pulpa, pues cuando vaya a tratar de vendérselo o entregárselo a su vecina, pues resulta que esa vecina le va a decir, no, es que ese no es el que me gusta, es que a mí me gusta así, es que entonces no hay acuerdos de precio. Y si no hay acuerdos de precio, pues no hay liquidez. Y la liquidez es el objetivo importante. Para poder registrar todo esto en el mercado, pues se establece una estructura de cuentas que es la que se presenta en este momento, donde es la cámara la encargada de anotar quién es el dueño de cada derivado. Entonces uno dice, oiga, si hago derivados y compro derivados todo el día, ¿quién dice cuánto tengo al final del día? La cámara. La cámara es la encargada de, en tiempo real, ir justificando y anotando y validando que la posición de derivados es X o es Y. ¿Y cómo es un día en la cámara de forma muy general? Un día en la cámara es que arranca la negociación y comienzan a llegar las operaciones, ojalá muchas, y la cámara toma esas operaciones y las acepta. Aceptar esas operaciones, si hay algún abogado en la sala, es el tema jurídico más importante de este mercado y es el momento en donde la cámara se convierte en contraparte de esas operaciones. Eso jurídicamente se llama novación de la obligación. Se vuelve contraparte de esas obligaciones. Esas operaciones llegan a las cuentas de los miembros que vimos y se asignan la posición. Y ahí hay una serie de operaciones que no generan tanta relevancia. Y en ese proceso, cuando van llegando operaciones, se van formando los netos de posición, porque hay unos agentes del mercado que les gusta especular de una manera más activa, hay otros que especulan de una manera más pasiva, hay otros que cubren, hay otros que hacen switches, hay otros que hacen trades de correlación, hay otros que hacen todas las cosas que ustedes han estudiado estos días, y esas estrategias de negociación van llegando a las cuentas y generando las exposiciones netas, exposiciones de riesgo netas. En ese sentido, y de manera paralela, la cámara tiene ahí un modelo de riesgo muy potente en capacidad de cálculo que corre y calcula la exposición de riesgo de todos los participantes del mercado de manera recurrente durante el día y cada vez que calcula, va calculando, le va diciendo a los afiliados, que se llaman miembros, a los afiliados, cuánto es el riesgo que tiene cada quien y cuál es la obligación de garantías que tiene que aportar. Porque como la cámara está en el centro de todo, señores, hay una regla de juego básica. Cada niño trae su boleta. Eso significa cada derivado trae su garantía. Y cada persona, si yo quiero tener una exposición, necesito garantizar el riesgo que yo le estoy dando al mercado. ¿Por qué eso es importante? Porque si todos garantizamos el riesgo que aportamos al mercado, pues el riesgo general del mercado se vuelve cero. Esa es la fórmula de la cámara. Porque cada quien está garantizando su parte. La cámara establece las garantías, compensa garantías y ahí pasan una serie de cosas que, como digo, son de la tubería, pero son muy importantes. Porque en una estrategia de trading, cuando uno está mirando la rentabilidad de la estrategia de trading, se vuelve muy importante saber después la rentabilidad después de apalancamiento de esa estrategia. Y entonces, la manera como se compensan las garantías de las diferentes patas de la estrategia de trading se vuelve muy importante en eficiencia. Y les pongo un ejemplo, digamos, rápidamente. El futuro de TRM exige en este momento una garantía del 7%
Y si yo quiero irme largo, es decir, comprado o vendido o corto vendido en el TRM, me toca poner el 7%. Entonces, si yo hice eso en $1 millón, pues ahí tiene sus $70.000 que tengo que poner como garantía. Pero posiblemente a mí no me interesa el direccional de la tasa de cambio, sino que me interesa cómo se mueva la curva de la tasa de cambio. Entonces, compro un vencimiento cercano y vendo un vencimiento lejano. Acá le estoy metiendo un poquitico de trading solo para hacer el punto. Si yo estoy comprado en un vencimiento que está a un mes y vendido en un vencimiento que está a un año, pues realmente la exposición en tasa de cambio se está compensando, porque si la tasa de cambio sube o baja, pues los futuros que tengo suben o bajan, pero en uno gano y en otro pierdo. Entonces la garantía que me pide a mí esa posición no es del 7%, sino es un neto de las dos. Puede estar alrededor, dependiendo de las condiciones del mercado, del 1%. Eso significa que para hacer operaciones sobre $1 millón, ya no necesito tener en el bolsillo $70.000, sino necesito tener $10.000. Y eso hace una diferencia bien grande, porque si yo me gano una platica por eso, pues la rentabilidad de esa platica sobre 10.000 es muy diferente que la rentabilidad de esa platica sobre 70.000. Y ese es parte, digamos, de los mensajes, de los detalles que hay y del entendimiento que necesita la participación de cualquier agente económico en estos mercados. Que hay muchos detalles que hay que entender muy bien para ser más eficiente y saber qué riesgos se están asumiendo, y este es el objetivo del tema. Finalmente, la cámara coge esos PIGs de mi ejemplo, las pérdidas se las cobra las pérdidas de los agentes que perdieron y le paga las ganancias que ya vimos y entrega los valores. Y todo esto se realiza en un esquema de seguridad a nivel institucional. El efectivo lo mueve en el Banco de la República. Eso es un tema solo para mencionarle cosas que no se hablan. No hay riesgo de custodia del efectivo, es decir, no es como que yo tengo un efectivo y de pronto la entidad se quebró, entonces ya no lo tengo, porque como el efectivo está en el Banco Central, pues el Banco Central por definición no se quiebra, ¿sí? Tiene una capacidad de emitir, se quiebra un país, pero no su Banco Central. Y para terminar este tema, al final concluyo este segundo punto diciendo: la receta del mercado estandarizado es una receta de unificar las condiciones de los productos para mejorar la formación de precio y la liquidez y la transparencia en el mercado, y para hacer eso el sacrificio es tener medidas de riesgo iguales para todos. El grande o el chiquito tienen la misma vara, los miden con la misma vara a efectos del modelo de riesgo que les es exigido. Y esto lo puede hacer la Cámara porque la Cámara tiene una responsabilidad importante de asegurarle al mercado riesgo de contraparte cero. Riesgo de contraparte cero significa que por ninguna razón, si yo voy ganándome $1 millón en derivados, mi $1 millón no va a existir en algún momento. Es decir, siempre me lo van a pagar porque el riesgo que tengo de contraparte es cero. ¿Sí? En otros productos, si yo me voy ganando $1 millón, pero mi contraparte se puede quebrar, pues es posible en algún escenario de probabilidad que mi $1 millón no llegue. Aquí, riesgo de contraparte cero es que siempre voy a pagar o siempre voy a recibir lo que tengo, y la Cámara hace eso mediante el andamiaje de un esquema de anillos de seguridad, donde tiene anillos de garantías alrededor del riesgo, y finalmente una diferencia muy importante que hace que todo esto funcione es que después de todos sus anillos de seguridad, si hay un incumplimiento y la Cámara tiene una obligación de pagarle una plata a alguien para garantizar ese riesgo de contraparte cero, tiene el mandato de meterse la mano a su propio portafolio y con sus propios recursos cumplir esa obligación. Entonces, de esa manera se monta, digamos, un mercado de derivados estandarizado. ¿Cómo ha funcionado? Esto no tiene el objetivo de que se pueda leer, porque simplemente demostrar, este es el portafolio de productos estandarizados, ya vamos a ver un poco más, pero lo que quería ver es que finalmente para cualquier producto yo lo describo con el mismo número de filas. ¿Cuál es su subyacente, su tamaño, sus fechas? Y son fechas específicas, tamaños específicos. Esa es la idea y queda pues para las presentaciones, para el material de consulta. ¿Qué productos
qué productos existen actualmente en el mercado que se pueden consumir hoy, ya, en este momento. Básicamente hasta ahora, me falta uno que no está acá. Teniendo en cuenta desde el punto de vista directo de la bolsa, manejamos lo que llamamos tipos de activos. Tenemos 3 clases de activos. En la clase de activo de tasa de interés hay futuros sobre títulos T, sobre la tasa de interés del IBR y sobre la inflación, sobre la variación de la inflación. Todos los que tienen riesgo de esto se pueden gestionar hoy en día. En la clase de activo de las divisas tenemos diferentes productos de tasa de cambio de diferente tamaño. Se pueden realizar coberturas de derivados desde $5.000 en adelante, y esas desde necesidades de cobertura de $5.000. Y aquí hay un tema importante de los mercados de derivados, y es que el hecho de que el mercado sea estandarizado y las condiciones sean para todas, y que los accesos a la negociación sean electrónicas, permite algo que es muy significativo para los clientes finales. Y es que el cliente final en estos mercados puede tener acceso a los precios de los profesionales. En el mismo pantalla, en el mismo lugar donde se forman los precios entre un banco y otro, es el mismo lugar donde una persona natural puede ingresar una orden y participar en la formación de precio. Es el mismo precio para todos, y esa es una fórmula, digamos, que es bien importante desde el punto de vista del beneficio para los clientes finales en el mercado. Y finalmente, en el caso de acciones, pues tenemos futuros sobre las 10 acciones principales del índice Colcap y futuros sobre el índice mismo, Pero ahí, digamos, en esto no voy a parar porque uno podría quedarse hablando de esto todo el tiempo. ¿Qué estamos pensando desde el punto de vista de producto en adelante? Estamos trabajando en este momento, en el lado izquierdo de sus pantallas, en tener un nuevo futuro sobre el IBR, pero que refleje la reinversión diaria de la tasa IBR overnight. Ese es un mercado que viene creciendo. Y sobre la parte derecha de la pantalla, estamos trabajando ya en las primeras fases de montar el mercado de volatilidad, es decir, el mercado de opciones sobre los diferentes activos en Colombia. ¿Y esto a qué nos ha llevado? El mercado de derivados se lanzó en septiembre del 2008, y desde septiembre del 2008 hemos tenido una evolución importante, difícil en algunos años más que en otra, pero importante, y tenemos actualmente, digamos, unos comportamientos crecientes en los volúmenes, que me gusta más como se ven acá. Esta gráfica es el promedio diario negociado, es un número mucho más propio, es cuánto se mueve en un día en promedio en los diferentes activos, y ustedes pueden ver en cada uno de los tipos de activos cuánto se mueve, de manera que necesidades, si yo quiero operar, por ejemplo, derivados de tasa de cambio en el mercado, pues en promedio se están moviendo 133.000 millones de pesos diarios en eso, lo que implica que las empresas que tienen necesidades por $100.000, $1 millón, $2 millones, $10 millones, $20 millones tienen perfecta capacidad de liquidez de llegar al mercado y satisfacer esa necesidad. Y en total, esto es un número ya al día de ayer, no nos da esta suma porque esta suma es a 30 de abril, pero al día de ayer el promedio diario del mercado ya es 382.000 millones, una cifra que ya le permite a cualquier participante iniciar. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Desde el 2008 hemos ido avanzando paso a paso, buscando mejorar la calidad del mercado y el desarrollo de este mercado, y ese es el objetivo, y aquí es donde me quiero volver más de marketing. Hasta ahora solo hemos hablado de producto, pero entonces uno, ¿qué hace para desarrollar un mercado? ¿Sí? ¿Cuál es el día a día? Finalmente, miren que desde el punto de vista de la bolsa, uno puede estar hablando de finanzas y mucha gente y sus clientes son financieros y todo lo que sea, pero el negocio de bolsa termina convirtiéndose en un negocio de servicios. ¿Sí? Para los que conocen la expresión del mercado, es un buen negocio, un B2B en servicios, de negocios contra negocios, y se vuelve una empresa que funciona mucho como el sector real. En ese sentido, todas las técnicas del mercadeo pues son aplicables, pero con las particularidades del tipo de contexto y del tipo de producto que se mueve,
Y entonces la respuesta, ¿cómo se hace que un mercado se desarrolle? Pues gestionando todas las posibles P's de la mezcla del mercadeo que uno necesite para llevarlo en adelante. Hemos visto la P de producto y finalmente hay una mezcla de cosas, no mencioné y quería mencionar en este caso, una mezcla de cosas que son los recursos con los que uno cuenta para negociar. Entonces, a partir de este momento voy a seguir hablando como si tuviéramos todos acá el reto de decidir cuáles son las decisiones estratégicas que tenemos que tomar para poder incentivar la calidad y la liquidez en el mercado de capitales en derivados listados en Colombia. Entonces, lo primero, ¿qué recursos tenemos? Todo lo que hemos visto. Tenemos una infraestructura tecnológica de primera línea. Esta es una solución de una empresa que se llama Nasdaq. La administración eficiente del riesgo por la cámara, los productos que hemos visto desde el lado de la bolsa, una serie de participantes y experiencia en diferentes subyacentes, y el que no mencioné porque no hace parte del portafolio directo de la bolsa es los derivados de electricidad, pero que se manejan en una compañía en conjunto con XM, y hay una charla a continuación sobre eso y por eso me voy a quedar callado acá. Pero estos son los recursos con los que cuenta esta empresa para poder crecer. Entonces veamos desde producto, y efectivamente para poder crecer, y aquí es puro mercadeo, pues tengo que establecer cuáles son las diferentes vertientes o temas en los que puedo accionar para poder mover estrategias que generen mejor liquidez. Accionar significa hacer algo, ¿sí? Entonces la principal duda de toda estrategia es tomar decisiones. Ese es el objetivo, qué pena. El objetivo de una estrategia es tomar una decisión informada. Entonces tengo que tomar decisiones informadas sobre diferentes temas, sobre el entorno económico, sobre la liquidez, sobre los canales de distribución que tengo, la regulación y la tributación y el contexto. Esto parece una compañía de cualquier producto, pero lo estamos aplicando a mercados de derivados. Entonces arranquemos, y no los voy a tocar todos, con los principales P's. Entonces, desde el punto de vista de producto, para terminar, uno llega y dice, bueno, esta es una gráfica que muestra cuál es el número de líneas de productos que tiene cada una de las bolsas en el mundo. Entonces la pregunta estratégica acá, ¿será que para que el mercado sea más grande faltan más productos? Eso es lo más importante para desarrollar el mercado, es tener más productos. Entonces uno va y mira y dice, pues desde el punto de vista de líneas de producto existentes en el mundo, hay mercados que tienen menos líneas de producto y son muchísimo más grandes que el mercado colombiano. Entonces, suena a generar dos cosas. Estrategia de mercadeo. Una, que el problema no es de producto y que si llegase a ser un problema de producto, de todas las líneas de productos que no tiene Colombia, lo que debería trabajar es en opciones. Entonces, ahí es donde estamos diciendo, el título de esta charla es cómo se comercializa, se crea y se desarrolla el mercado. La parte primera es esos productos, ¿por qué existen? Pues porque hay una demanda, porque esa demanda se busca satisfacer y entonces se generan cuestionamientos de mercadeo. Lo segundo, si sale uno de la P de producto, vamos al tema de quiénes son, digamos, las plazas, los participantes en ese mercado. En este mercado tenemos 39 miembros del mercado, los cuales están repartidos entre bancos, sociedades comisionistas, fondos de pensiones y fiduciarias, y para esto es primer trimestre, qué pena, la participación histórica desde el 2008 hasta marzo del 2014 de las entidades, y ustedes pueden ver básicamente que desde el punto de vista del número de participantes, pues ahí están prácticamente todos los nombres que necesito. Entonces a los mercaderistas uno le diría, ¿es un tema de vinculación de nuevos clientes? Pues por lo menos desde el punto de vista de cliente no, de canal posiblemente sí. Acá tenemos una condición de que los clientes, que son las entidades financieras, a su vez son canales de distribución. Entonces miremos si el canal de distribución es, y no tenemos cualquier tipo de participantes, sino que hemos hecho estrategias de participantes para hacer alianzas con grupos de esos participantes y generar liquidez, como son los creadores de mercado. En los mercados de futuros de TES decidimos tener como una estrategia de mercadeo, creadores de mercado para que aporten liquidez al mercado, de manera que cuando un cliente llegue, pues vea que esa pantalla está llenita de precios y que se mueve,
y por lo tanto lo incentive a tomar la decisión de negociar. Aquí está pues, Davivienda, Bancolombia, BBV, Credicor Capital, Banco de Bogotá y JP Morgan. Y esta es una fotico de la pantalla de negociación. Y si ustedes son clientes de un mercado y ustedes llegan y ven ese mercado y ese mercado está activo, se mueve, compra, vende, entra, no sé, pues se genera un sentimiento, ese es el tema, digamos, más psicológico, un sentimiento de que es un lugar donde se pueden hacer negocios. Y eso, digamos, es positivo y ese es el rol de los creadores de mercado. ¿Y cómo estamos desde el punto de vista de participantes? Efectivamente, cuando uno hace el benchmark de cómo estamos, pues comienza a mirar que efectivamente la concentración en Colombia puede ser un poco superior a cómo es la concentración en otros países. La gráfica que ustedes ven acá es del total de volumen negociado, cuánto de ese volumen está concentrado en los primeros 5 y cuánto en los primeros 10. Y de forma general para Colombia, esto es pues Américas, Asia, Pacífico, Europa y total mundo, cifras hasta 2012, parecería que efectivamente Colombia está un poco más concentrado, entonces se descubre, digamos, una posible palanca de movilidad de que toca buscar mover la liquidez a otros participantes. Y cuando uno mira la liquidez, acá lo que tenemos es un gráfico del total negociado por bolsas en el mundo. Por efectos de escala, esta es la escala del eje izquierdo, este es el market share de los mercados de derivados en el mundo. Y cuando es menos del 0.5% del market share lo pintamos con otro color como para que no se viera como solo todo pegado al eje. Y entonces Colombia está pues todavía digamos muy lejos desde el punto de vista de liquidez. Pero repasando el tema decíamos, tenemos productos, tenemos participantes posiblemente muy concentrados y tenemos una liquidez que tiene algo pero promete, pero tenemos un gran espacio de crecimiento también. Desde el punto, internacionalmente los volúmenes de los mercados de derivados se negocian en número de veces sobre los mercados de contado. En tasa de interés se negocian 7 veces el contado, en tasa de cambio se negocian 12 veces el contado, en acciones se negocian entre 2 y 3 veces el contado. ¿Eso qué significa? Que todas las acciones que se mueven en el mundo en un día, en derivados en ese mismo día se movió 3 veces esa cantidad de capital. Y en tasa de interés 7 veces y en tasa de cambio 12 veces. En Colombia, en cambio, en los diferentes activos estamos en un punto donde los derivados apenas se mueven una porción de lo que se mueven los mercados de contado, porque es un mercado en desarrollo. ¿Eso qué significa? Que el potencial de crecimiento de volumen es importante y por lo tanto sí hay upside en el mercado. Y para tomar esta decisión que estamos haciendo acá entre todos de cuál es la estrategia de crecimiento del mercado de derivados, pues al principio del año tenemos que mirar, listo, ¿en qué entorno económico nos vamos a mover? Acá solamente traje una diapositiva de un resumen de lo que hemos visto en las últimas presentaciones, pero nos da una idea de cómo se va a mover la economía, en el año, cuáles son los activos que van a tener mayor o menor volatilidad en ese año y por lo tanto cuáles son los productos donde hay que apostarle más o menos y generan, digamos, algunos temas. Por ejemplo, este año para Colombia era un año donde las tasas de interés iban a estar bajas, iban a empezar a subir, digamos, ya mitad de año en adelante como efectivamente ocurrió, y donde la expectativa se ha cumplido de que la inflación este año no es una preocupación. Este año inflación es una preocupación. Eso solo para decirles que desde el punto de vista de decisiones estratégicas de mercadeo, pues uno diría, oiga, como tengo recursos escasos, invertirle a que el volumen va a venir, a que ese crecimiento de volumen va a venir por productos de inflación tal vez no sea la apuesta más eficiente, entonces escojamos otro activo como la tasa de cambio, como la tasa de interés, que efectivamente tienen una expectativa de volatilidad como lo ha presentado. Escogencias estratégicas de mercadeo y preguntémosle a los clientes qué piensan de nuestros productos y entonces hacemos todas las técnicas de muestreo y de encuestas y de captura de información para que los mismos clientes nos digan cómo ven nuestros productos, qué tal les importa, qué hay que mejorar y recogemos toda esta información finalmente para decir, pues, ¿qué podemos hacer?
Entonces, hay un proceso que ustedes conocen que es el proceso del mercadeo y finalmente dices, ¿qué puedo hacer para que crezca el volumen de tasa de cambio? Ahí comenzará todo el análisis y generaré las diferentes posibilidades de iniciativas, pero como siempre cuando uno piensa con el deseo, las iniciativas que se le ocurren para desarrollar el mercado son 100 y le cuestan 1.000 millones de pesos, pero uno en el presupuesto de inversión no tiene 1.000 millones de pesos y entonces tiene que tomar decisiones y finalmente empieza a rankear cuál es el potencial impacto de una decisión, de una estrategia de mercadeo, cuál es el potencial impacto estratégico de una decisión versus el esfuerzo que genera para el equipo tomar esa decisión y llevarla a cabo. Todo esto es las decisiones de mercadeo que toma cualquier compañía. En derivados es igual. Lo que pasa es que las iniciativas son un poco más estructurales, como gestionemos a la AMB, como miremos si las entidades públicas pueden entrar a derivados, veamos cómo montamos esquemas de creadores de mercado, montemos modelos day trading, ideas. Y comenzamos a segmentar y revisar cuáles son las que vamos a desarrollar. Este año la decisión estuvo centrada en el conocimiento del cliente y en el aumento de la distribución. ¿Por qué? Porque la concentración de los participantes estaba principalmente en posición propia y necesitábamos meterle flujos de terceros por dos razones: darle sostenibilidad al flujo, de que hay más clientes finales que intermediarios financieros, entonces hay más posibilidades de que los clientes finales lleguen. Suena evidente, pero es un proceso que se hace paso a paso. Y finalmente podemos tener entidades financieras, canales, que los podemos potencializar como especialistas en distribución, que no son buenos haciendo negociación de posición propia, pero que sí pueden ser muy buenos haciendo distribución y técnicas de distribución comercial de un producto. Entonces potencio a ese tipo de participantes y eso le pega a mi objetivo de disminuir la concentración en el volumen de los participantes del mercado y apuntarle a los productos que son. Y en efecto, después de esta estrategia que veníamos acá, hemos ido profundizando el volumen de clientes que ha llegado al mercado. En este momento en Colombia el porcentaje de cliente final que opera derivados ya es del 30% del total del volumen. Eso es un tema bien importante, que no es solamente las entidades financieras negociando, sino también clientes finales tomando posición, y comenzamos a ver los resultados del mercadeo. Producto a producto hay productos donde responden los clientes más que en otros y eso va generando información para el siguiente ciclo de mercadeo, que esta es la posición de terceros con respecto a la posición total. En TES es cerca del 26, en acciones el 50 y en dólar el 38%. Pero también en ese proceso de la búsqueda por el oro de la liquidez nos encontramos que una consecuencia digamos intencional de aumentar los volúmenes de terceros también trajo consigo un aumento de que el modelo de negociación dejó de ser la pantalla y comenzó a ser de manera más importante el registro, la negociación telefónica y el registro de la operación. Y entonces, desde el punto de vista de mercadeo, esto se convierte en un nuevo reto y en un nuevo proceso de crecimiento y de investigación de cuáles son las decisiones estratégicas que como mercado tenemos que tomar para mejorar esta composición de formación de precio en el transaccional. Y sigue funcionando a la vuelta del mercadeo. Ya terminando con esto, una de las iniciativas que me parecía muy importante traer acá, finalmente es que cierro con lo que arranco un poco, y es que es el encargo de responsabilidad. Y es que miren una cosa, que todas las decisiones de lo que hemos hablado en el proceso de mercado de los derivados son decisiones de personas, de productos y de cosas absolutamente tangibles. Acá no estamos hablando de la derivada o el modelo de ITU, de alguna cosa que se lo dejamos a los especialistas en esta charla, nos gusta por otro lado, pero son decisiones que se pueden tomar y que todos tenemos cómo apoyar los procesos de derivados, y que efectivamente la palanca más importante para apoyar el desarrollo de los derivados es la promoción de la cultura financiera. Y que en este tema hay mucho por delante, mucha responsabilidad de las universidades y especialmente de los estudiantes,
pero hay cosas que se pueden y para eso quisiera terminar leyendo esto fue ustedes lo conocen, este es el proceso de bolsa millonaria, un juego que se hace a nivel de universidades en operaciones reales de derivados, además donde las universidades de la red o las universidades antioqueñas, para ser más exacto, aportaron casi como 4 de los 10 primeros puestos de rentabilidad en este evento. Y Luis en dice, ¿saben qué? Yo no creo que después de un día de transacciones algún equipo haya logrado ganar más de un 10-19% de rentabilidad nominal, menos aún cuando ayer casi todas las acciones presentaron pérdidas a excepción de unos cuantos productos. Y Jesús dice, sí, eso sí es mucha mentira, ya la rentabilidad del primero va en 44%. Una lectura. Otro participante efectivamente cambia la vida y Camilo dice, señores, qué pena, es el poder de los derivados. Y John nos dice, con la inclusión de los derivados el juego cambia completamente y esta es la invitación que traemos para ustedes en todo sentido, para los programas académicos, para la administración de las compañías en las que pertenecen o en las que van a trabajar en el futuro, y es que para apoyar de manera eficiente el desarrollo del mercado de capitales, la participación y el uso de los derivados se vuelve una herramienta indispensable. Y termino con un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es también muy chabacán un poco, pero es muy diciente. Y es que el riesgo está en todas partes y la administración del riesgo es responsabilidad de cada una de las personas que toman decisiones. Los derivados son como un cuchillo en una cocina. Es la responsabilidad de ustedes en sus programas académicos o en sus decisiones de riesgo, si ustedes aprenden a usar el cuchillo para que la cocina sirva para algo o esconden el cuchillo y sacan el cuchillo de la cocina a ver para qué les queda sirviendo la cocina sin cuchillo. Muchísimas gracias.